el Señor de los señores, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que todo lo ve, el que para Él no hay nada oculto. ¡A su nombre! ¡Gloria! Bueno, vamos a hablar acerca hoy, amados hermanos, de lo que Dios hace con los hombres. ¿Qué hace con nosotros? ¿Qué hizo cuando llegó a nuestra vida? A ver, ¿qué hizo el Señor cuando llegó a nuestra vida? ¿Nos dio qué? Salvación. Salvación, sí. Y en esta tierra nos dio libertad. ¿Nos dio qué? Libertad. ¿Para qué? Para adorarlo, ¿no es cierto? ¿Libertad para qué? Para adorarnos. ¿Cuántos conocen la historia de Moisés? Amén. Moisés, amados hermanos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que desde que nació empezaron también para él las dificultades, ¿no es cierto? En ese tiempo Faraón, ¿verdad?, ordenó que todo niño hebreo que naciese, que fuera varón, ¿fuera qué? Muerto, ¿no es cierto? Entonces desde su nacimiento también Moisés sufrió ¿qué? Persecución. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se estaba multiplicando. ¿El pueblo de Israel se estaba qué? Multiplicando. El pueblo de Israel se multiplicaba, crecía, amados hermanos. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedía en esos momentos? Gloria al Señor. Que se hacía cada vez más ¿qué? Más fuerte. ¿Más qué? Más fuerte. Entonces, fíjense, ¿cuántos saben que cuando los hijos de Dios empiezan a multiplicarse, el diablo tiembla? ¿El qué? El diablo tiembla. ¿Y qué va a tratar de hacer el diablo? Matar a todos los primogénitos. Y en este tiempo, ¿quiénes son los primogénitos? Todos nosotros. ¿Sí se dan cuenta? Todos somos los ¿qué? Los primogénitos. ¿Y qué va a tratar de hacer el diablo? Matarnos a todos. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios no se siga multiplicando. A su nombre. Gloria. Ahora, Moisés, amados hermanos, nació, ¿verdad? Y tuvo esa dificultad primera. Pero su madre, el Señor ya había puesto en su corazón algo. Dice la palabra del Señor que su madre, ¿verdad?, lo salvó de morir. ¿Cómo? En una canastita, tomó junco, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa cosa? Pero existe que hizo una canastita, le puso brea para que al secarse fuera como un barquito, ¿no es cierto? Y ahí metió al niño. Y dejó que el río se lo llevara y llegó a las manos de la hermana del faraón. Y a partir de ahí, ¿dónde creció Moisés? En el palacio. Sí, los mejores alimentos, los mejores vestidos, el palacio, la mejor casa que existía en ese momento, ¿no es cierto? La casa de un rey. ¿Y cuánto tiempo fue preparado Moisés en ese lugar? ¿Cuánto tiempo, amados hermanos, vivió Moisés como un egipcio? 40 años. ¿Cuántos? Y dice la palabra del Señor. Por eso, fíjense, amados, por eso deben de escudriñar la palabra. Después, ¿qué pasó después de sus 40 años? Dice la palabra del Señor que Moisés sabía quién era su pueblo y a quién pertenecía. Aunque él había, ¿verdad? Sabemos, amados hermanos, había sido educado para ser ¿qué? Un gran gobernador, porque era el hijo de la hermana del faraón. O sea, iba a ocupar un lugar ¿qué? Importante, especial. Pero cuando vio el maltrato que se le hacía a sus hermanos, ¿verdad?, hebreos, dice la palabra del Señor que él se levantó y aquellos que estaban lastimando los mató a uno, ¿no es cierto? Y ahí te va. ¿Matar es pecado? Sí. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué hizo? Un pecado, mató. ¿Cuántos saben que dice la palabra del Señor que todo lo que sembremos, eso cosecharemos? Ahora, ¿Moisés se iba a quedar así nada más? A los ojos de todos los hebreos, ¿verdad? Ellos incluso, amados hermanos, le dijeron ¿qué? ¿Nos vas a matar como aquel egipcio? ¿Qué le hicieron? Lo condenaron. ¿Quiénes? ¡Sus hermanos! ¿Quiénes? Sus hermanos. ¿Y quiénes son los que nos condenan a veces a nosotros? Nuestros hermanos en Cristo.
asesino. ¿Sí o no? Entonces, amados hermanos, ¿qué hizo Moisés? Agarró, se levantó y huyó. ¿Huyó a dónde? A un desierto. Atravesó el desierto y llegó a Parán, dice la palabra del Señor. Y en ese lugar llegó y encontró a las hijas de Yetro, ¿no es cierto? Y amados hermanos, ahí él se casó. Él hizo a su suegro Yetro. Yetro, amados hermanos, dice la palabra del Señor que era un madianita, ¿no es cierto? No era de la nación del pueblo hebreo. Mas sin en cambio Yetro creía en el Dios de los ejércitos. Era el sacerdote de Madián. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor que Moisés tomó ahí a Séfora, ¿no es cierto? Esa es la mujer cusita de la cual María, amados hermanos, ¿qué? María lo condenó. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cómo lo condenó? Oye, ¿acaso Dios nada más habla por medio de Moisés? ¿No es cierto que tú también y yo somos profetas? ¿A quién le decía? A Aarón, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que Dios se airó, Dios se enojó con María y con Aarón. Pero la que inició todo fue ¿quién? María. ¿Y qué pasó, amados hermanos? Amén. Intercedió Moisés porque llegó a Aarón y dijo: mi Señor, hemos pecado contra ti. Ten misericordia de tu hermana, ¿no? Estoy parafraseando. ¿Y qué sucedió, amados? Dice la palabra del Señor que Moisés era un varón manso, así como Jesús. ¿No es cierto? ¿Era un varón qué? Manso. Entonces, amados hermanos, ¿qué sucedió en ese momento? En ese momento, amados hermanos, Moisés, Aarón, tuvieron que detenerse hasta esperar a María. Pero ahí les va algo muy importante. Gloria al Señor. El Señor Dios de los ejércitos siempre está al pendiente de todos su pueblo. Y en este caso, Él sigue pendiente de ti, porque eres su hijo y eres su iglesia. ¿Eres qué? Su pueblo. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Real sacerdocio también. ¿Sí o no? Sí. Entonces, amados hermanos, nos enseña la palabra del Señor que este Moisés, ¿verdad? Estando en esta condición, siendo un pastor de ovejas, incluso no eran de él. Ahora, por causa de su pecado, Moisés perdió todos sus lujos, ¿no es cierto? Ya no estaba en el palacio, andaba huyendo, temía que fuera asesinado, que le hicieran lo mismo. Y resulta, amados, que Moisés, ¿verdad? Estuvo 40 años, imagínate 40 años, después de haber sido preparado en las mejores escuelas de Egipto. Después de tener tanto conocimiento, se avienta 40 años en medio de borreguitos. Y lo único que platicaba, ¿tú qué crees que se ama? Por aquí, por ejemplo, aquí todavía hay gente que tiene borreguitos, ¿no es cierto? Se levantan que temprano, ¿no? 6 de la mañana. ¿Para qué? Para llevar a sus borreguitos al campo, ¿sí o no? Y en ese momento de 6 a qué les parecía, de 6 a 6 se van. Prácticamente los que son pastores andan todo el día, ¿no es cierto? Cuidando a sus animalitos. ¿Ya con quién platicaba Moisés? Pues con puros borreguitos, ¿no? Y resulta, amados hermanos, que en ese momento, ¿verdad? Vio algo sobrenatural. ¿Algo qué? Sobrenatural. Veía fuego en una zarza. Una zarza, amados hermanos, es una planta seca, ¿no es cierto? Pero esa zarza, ese arbolito, no se consumía. Aleluya. Así hoy tú y yo, escucha lo que te digo. Muchos de nosotros estamos secos. Muchos de nosotros estamos ¿qué? Secos. ¿Por qué no nos consumimos? Amén. Ahí te va. Él estaba viendo una zarza, un árbol seco, ¿no es cierto? Así todos los que están fuera, amados hermanos, nos ven secos. Pero te digo una cosa,
ven el fuego de Dios en nosotros. A su nombre. Gloria. ¿Ven qué? El fuego de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque la zarza que somos nosotros no se está consumiendo. ¿Por qué? ¿Por qué, amados hermanos, no se está consumiendo la zarza? Porque Dios está allí. Dice la palabra del Señor que solo ¿quién va a arrebatar su reino? Los valientes, los violentos, ¿no es cierto? Y tu hermano ahora es un valiente. Bueno, son unos valientes. Sí. Y Dios en su inmensa misericordia está pensando en nosotros con tanto amor. Vámonos al libro de Éxodo capítulo 3, por favorcito. Éxodo capítulo 3. Es el segundo libro de la Biblia. Si no tienen Biblia, pueden verlo en la pantalla, pero sí acostúmbrense a cargar su Biblia. Gloria al Señor. Y si es de papel, mejor. Que pueden usar tu teléfono, no hay ningún problema, claro que no, pero que sea la Biblia. Amén. Capítulo 3 del libro de ¿qué? De Éxodo. Y vamos a leer del 1 al 3. A su nombre. Gloria. Gloria al Señor. ¿Sí ves? Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro. ¿De quién eran las ovejas? ¿De Yetro? ¿Eran de Moisés? No. ¿Cuánto tiempo ya había pasado? 40 años cuando se encontró con la zarza. ¿Cuántos años tenía Moisés? ¿Cuántos años tenía Moisés? 80. ¿Cuántos años? 80 años. Era un anciano. ¿Sí o no? Dice, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. ¿Monte de quién? De Dios. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que en su inmensa misericordia, Dios a nosotros nos encontró, ¿verdad? Y vimos su gloria y su poder y nos acercamos al monte santo que es Jesús. Amén. Ahora, dice el verso 2. Gloria al Señor. A ver, ayúdenme por favor a conectar eso. Gloria al que vive. Todo esto es normal. ¿Cuántos saben que todo esto es normal? Amén. Para la gloria de Dios. Preocúpate cuando ya no tengas dificultades. Preocúpate cuando se te acaben los obstáculos. Preocúpate cuando todo te salga bien. Dice, y se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza ¿qué? No se consumía. 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa que la zarza no se quema? Una zarza que ardía y que no se consumía. Fue el hecho, amados hermanos, que captara la atención de Moisés. ¿Sí sabes que nosotros tenemos que ser como esa zarza? Que todos tienen que captar lo que hay en nuestra vida. ¡Wow! Y qué importante es, ¿no es cierto? Sabemos que la razón por lo que la zarza no se consumía era porque Dios estaba en ella. ¿Estaba qué? Ahora, ¿quién habita en ti? ¿Quién habita en ti? El Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo habita en ti, no tienes por qué consumirte en tristeza, en agonía, en decepción. No tienes por qué consumirte, amado hermano, en esta persecución, en esta enfermedad, en esto tan difícil que estás viviendo. No tienes por qué consumirte. Ahora, ¿qué ocurre en este tiempo? En este tiempo, amados hermanos, dice la palabra del Señor, vamos a ver rápidamente. Primero, Deuteronomio 33, 16. No pierdan su cita ahí, pónganle un separador. Vamos a Deuteronomio 33, 16. ¿Sí? Gloria al Señor. Fíjense lo que dice Deuteronomio 33, 16. A su nombre. Gloria. Fíjense. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza. ¿De quién?
Dios. Venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. ¿Qué quiere decir, amados? ¿Qué quiere decir? ¿Quién era José? José es un tipo de Cristo. Amén. ¿Sí? Un tipo de Cristo que no, ¿verdad?, abusó de todas las bendiciones que Dios le daba, sino que se guardó para su Señor. Amén. Ahora, amados, ¿por qué razón también José no fue consumido? Si lo entregaron como esclavo, si lo vendieron más bien, si lo metieron preso, ¿por qué no se consumió? Porque en él estaba el fuego que arde en ti y en mí. ¿Cuál fuego? El Espíritu de Dios. ¿Cuál fuego arde en ti? ¿Qué fuego está ardiendo dentro de ti? ¿Sí? Vamos a 2 de Corintios 4:9. No pierdan su cita, por favor. 2 de Corintios 4:9. Y vamos a ver qué dice la palabra. Gloria al Señor. Aquí sí ven si me paro, ¿verdad? ¿Sí ven todos aquí si me paro? Ok. Dice la palabra de Dios. 2 de Corintios dice 4:9. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, ¿pero qué? No destruidos. En ese momento, ¿qué estaba viviendo Moisés? Amados hermanos, un desierto, cuidando ovejas que no eran de él. Un varón que fue preparado, ¿en dónde? En un palacio, en las mejores escuelas, con los mejores alimentos, con la mejor cama que un hombre pueda desear. Él estaba, amados hermanos, cómodo. ¿Estaba qué? Cómodo. Asesina y tiene que pagar por su pecado. ¿Cómo? Huyendo. ¿Sí? Y en esa huida, amados hermanos, la misericordia de Dios lo alcanzó, así como a todos nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Amén. La misericordia de Dios nos ¿qué? Nos alcanzó. ¿Sí? Que no siendo nada, que siendo inmundos, Él entregó su preciosa sangre por ti y por mí, su vida entera. ¿Amén? ¿Por quién entregó? ¿Cuántos podemos decir por mí? Amén. Por mí. Amados hermanos, y en ese momento, ¿qué sucede? Perseguidos, mas no desamparados, derribados, ¿pero qué? Pero no estamos destruidos, somos como esa zarza. Amén. A lo mejor estamos derribados en este momento, pero no destruidos. La zarza ardía, pero no se quemaba. El amor de Dios es tan grande, ¿sí? A pesar que Moisés era un pastor solitario, tal vez hasta olvidado en el desierto, Dios lo llamó por nombre y para Dios fue el hombre más importante en ese momento. ¿Cuál? El que sería el libertador de su pueblo. A su nombre. Gloria al Señor. Vamos al verso 4, por favor. Verso 4 de Éxodo 3. Éxodo 3, verso 4. Perdón, hija. Lo bueno que es rápida mi niña. Oigan. Éxodo 3, verso 4. Dice, viendo Yahvé que él iba a ver, lo llamó del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. ¿Y qué dijo él? Heme aquí. ¿Cuál es la respuesta cuando Dios te habla? Heme aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Su nombre? Bueno, pues el Señor habló desde la zarza, ¿no es cierto? Habló a un Moisés, ¿sí? Y lo llamó por su ¿qué? Por su nombre. Dile a tu hermano, Dios te conoce. Dios sabe cómo te llama. Dios conoce tu nombre. Amén. Luego nosotros, ni entre nosotros ni nos conocemos, ¿verdad? Pero Dios sí conoce nuestro nombre. ¿Sí? Amados hermanos, ahora vamos al verso 5, mi chiquita. Dice, y dijo, no te acerques. ¿Qué? No te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. ¿Cómo te presentas ante la casa de oración? Ay, pues es que aquí vengo para que Dios me sane. No. O sea, sí. Pero, ¿cuántos tienen un altar en casa? Amén. Ese altar de piedra que tienes en casa es ¿para qué? Para que Dios te sane. Para que Dios sepa tus peticiones, ¿sí? Para que Dios sepa tus necesidades.
Esta casa es para que vengas y lo ¿qué? Lo adores. ¿Para qué? Lo adores. ¿Sí? ¿Cómo te estás presentando? Moisés traía aquí sus sandalias, ¿no es cierto? Pero habla en lo espiritual. ¿Qué estaba haciendo Dios con Moisés? Lo mismo que contigo y conmigo. ¿Qué? Le perdonó su asesinato. A su nombre. Gloria. Le perdonó que era un asesino. Y a ti te dice el Señor, quita tu orgullo. Y te dice el Señor, quita tu altivez. Quita tu vanidad, tu vanagloria. Quita tu pecado. ¿Y cómo lo quitamos? En el altar que tenemos en casa. A su nombre. Gloria. En el altar de nuestra casa, a solas, en comunión con Dios, es donde nos bañamos, ¿verdad? Es donde nos santificamos. Y aquí venimos a adorarlo, es cierto. Aquí a veces llegamos derribados. Y aquí el Señor nos levanta. Pero ¿cuántos se quitan el calzado? ¿Cuál? El orgullo, la altivez, la vanagloria. ¿Cuál? Eso que te impide gozarte de la presencia de tu Dios. ¿Por qué no te gozas de la presencia de tu Dios? ¿Por qué? Porque no eres libre. Quita el calzado de tus pies. ¿Cuántos tenemos libertad para adorar a Dios? Amén. Y nada más el Señor a dos hombres en esta tierra les dijo: quita el calzado de tus pies. Uno fue, ¿para qué? Para libertad. Y el otro fue, ¿para qué? Para conquistar. ¿Para qué? Para conquistar. Para conquistar. ¿Por qué no has conquistado? ¿Por qué no tienes libertad ni siquiera para adorar? ¿Por qué no tienes libertad para acercarte a Él? ¿Sí me están entendiendo, amados hermanos? No tienes libertad. Estás sumido en la depresión, en la angustia. Estás encarcelado en las cosas de este mundo y no tienes la libertad para ir y conquistar. Estás viendo lo que ocurre a los hombres y has bajado tu mirada del único que es soberano y que todo lo puede. Amados hermanos, Moisés, cuando empezó su ministerio, ¿qué encontró? ¿Qué encontró? ¿El apoyo del pueblo? No. ¡No! Al principio sí, ¿por qué? Porque decían: ya llegó el que va a hacer la guerra a los egipcios, ¿sí o no? Así, al igual que cuando vino Jesús a esta tierra. Ya llegó nuestro libertador. ¿Sí? Pero lo que ellos no sabían, amados hermanos, es que Moisés, la única arma que tenía era al Rey de Reyes. Así Amén. como tú y yo, es la única arma que tenemos. ¿A quién tienes por arma? Tu juventud, tu talento, tus riquezas, tu juventud. Algo bien hermoso, ¿no es cierto? La hermosa juventud. ¿A quién tienes por arma? Y esto es lo que nos lleva a ansiar estar siempre en la presencia de nuestro Señor. Pero dice el Señor: sí, yo te permito que te acerques, pero quita tu orgullo, pero quita tu altivez, pero quita tu soberbia, porque al orgulloso yo lo miro ¿de qué? De lejos. ¿Sí? Algo bien importante, amados hermanos: quita tu calzado de tus pies. Quitar el calzado de sus pies para poder acercarse ¿a dónde? A la presencia de Dios. No es que en ese momento: ay, pastor, nos tenemos que quitar nuestros zapatos. No, amados. Todo eso que no te permite acercarte al que tiene poder para cambiar todas las cosas. Sí. Quitar el calzado de sus pies significa un nuevo caminar con Dios. Empezaba un nuevo caminar con Dios, ¿no es cierto? Moisés, 40 años, saciado de todas las comodidades de lo mejor. 40 años trabajando para alguien, ¿verdad? Era su sueldo, pero no era lo propio. 40 años, pero llega el tiempo cuando llega Dios a tu vida para que tengas un ¿qué? Un nuevo caminar. Pero no es el nuevo caminar que te vas a encontrar después de la zarza ardiendo.
dificultades. ¿Qué te vas a encontrar? ¿Cuántos hemos cantado la alabanza que dice: aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré? Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. ¿Sí o no? Amén. Entonces, amados hermanos, Moisés, amados, Moisés, ¿qué dijo? Heme aquí. Y le dice el Señor: vas a ser el libertador de mi pueblo. Ahora dile a tu hermano: vas a ser el libertador del pueblo del Señor. Vas a ser el libertador del pueblo del Señor. ¿Y cómo? Ah, ¿verdad? ¿De dónde te tomó el Señor? ¿De lodo cenagoso? ¿De dónde? De lo vil y menospreciado del mundo. A su nombre. Amados hermanos, tenemos que despertar. ¿Para qué? Para conquistar. Ya tenemos la libertad. Ya tenemos la gracia. Ahora ve y conquista, dice el Señor. ¿Y cómo se conquista? Dios mío, eso es bueno. Ahorita vamos a llegar ahí. Amados hermanos, ¿qué tenían que hacer ustedes? Abandonar su mentalidad egipcia. ¿Y a nosotros qué tenemos que quitar de nuestra mente? Nuestra mentalidad de Egipto, o sea, del mundo. ¿Cuántos de nosotros, híjole, yo lo digo por mí, ay, no voy a poder, no lo voy a lograr, el chapulín colorado ya se murió? ¿No es cierto? ¿Por qué no estás conquistando? ¿Por qué no eres libre? Cuando tienes la libertad, ahora sí tienes y sabes que tienes el respaldo de Dios. ¿Cuántos sabemos que tenemos el respaldo de Dios? Amén. Entonces, ¿qué decía Moisés? Señor, no sé hablar. ¿Sí o no? ¿Y qué le dijo el Señor? Pues yo te hago hablar. No es cierto, ¿verdad que no? ¿Qué le dijo? Ahí tienes a Rodrigo, ahí tienes a Yamilén, ahí tienes a Linda, ahí tienes a Fernando. A su nombre. Gloria. ¿Y qué dicen los demás? Híjoles. Pero te digo una cosa, aquí el Señor te está hablando a ti, Moisés. ¿Y quién es Moisés? Todos. O sea, Moisés, tienes a Linda, tienes a Marcela, tienes a Vero. ¿Sí me estás entendiendo? Mi hermano Moisés tiene a Cayetano, tiene al hermano Iván, tiene al hermano Fer. Mi hermano Moisés tiene a mi hermana Rosa, tiene a mi hermana Juanita. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Qué le dijo el Señor? No te preocupes, yo te voy a hacer hablar, yo voy contigo. Y si nos ha dicho eso, ¿no? Que Él va con nosotros delante como poderoso gigante. Pero si no puedes, entonces ¿para qué tienes a Aarón? Y eso es donde nos agarramos de tropezos y decimos: Dios mío, ¿qué es esto? ¿Quién es Aarón? El que tienes a tu lado. Yo no tengo esa sabiduría, pero Él sí, y Él va a hablar por ti, y Él va a dar por ti, y Él va a poner por ti, y Él va a hacer por ti, porque somos ¿qué? El cuerpo de Cristo. Pero ¿qué ha pasado, amados hermanos? ¿Qué hicieron los israelitas cuando vieron, amados hermanos, que empezaron a sufrir persecución y maltrato de parte de los egipcios? ¿Sabes qué? Moisés, ya llega, déjanos aquí, ¿no? Amados, ellos, ¿qué tenían? No tenían libertad. Ahí te va, te voy a decir una cosa y espero que lo analices. Estando en el desierto, ¿alcanzaron la libertad ellos? Todos los que salieron de Egipto y entraron al desierto. No, solamente ¿cuántos? ¿Cuántos alcanzaron libertad? 2. ¿Quién? Josué y Caleb. Josué y Caleb, de todo ese millón de israelitas que salió de la tierra de Egipto, amados, fueron los únicos que conocieron la libertad. Nada más ellos 2. A ti, pregúntale a tu hermano, ¿conoces la libertad? ¿O vives angustiado? ¿O vives desesperado?
o vives desesperado. Amados, yo decía, bueno Señor, ¿por qué te estás ensañando conmigo? Y dice el Señor, yo no me estoy ensañando contigo. Yo quiero que aprendas a vivir en todas las condiciones. Dios de la gloria. Yo quiero que aprendas a vivir en todas las condiciones. ¿Y qué decía Pablo? Sé vivir en escasez, sé vivir en comodidad, ¿no es cierto? Y dice el Señor, yo quiero que aprendas todo. Hoy agarré, venía con el Fernando, nos fuimos al autobús, no me acomodaba, amados. No me acomodaba, y le decía, y él, y bien dormido, decía, Dios mío, yo no me puedo acomodar. Y no me puede acomodar, amado. Y nada más venía yo viendo cómo está. ¿Qué tiene que hacer con nosotros el Señor? Que aprendamos a acomodarnos en cualquiera que sea la situación, pero para engrandecer su ¿qué? Su nombre. ¿Su qué? Su nombre. Dile, tú vives para engrandecer el nombre de Dios. Así es. Amados, el calzado puede representar patrones de orgullo, de soberbia, de vanidad, de arrogancia, de altivez. Por lo tanto, quitar el calzado de nuestro pie es una demanda a humillarnos ante Dios. ¿Y cómo te humillas ante Dios? Vuelvo a repetirte, ¿cómo llegas a su presencia? ¿Sí? ¿Cuántos podemos decir, Señor, te necesito? Amén. Yo por eso estoy aquí, amado. No me importa hacer 3 horas por estar aquí, porque yo necesito de Dios. Yo no sé, pero yo soy pecador. Y yo necesito del cuidado del que vive y del que reina. ¿Sí? ¿Sí sabías que espiritualmente aquí alrededor se mueven muchas cosas horribles? Sí. Aparte de los mosquitos. ¿Sí? Se mueven. Y cuando tú no tienes el yelmo de la salvación, ¿qué pasa? Te están agujerando tu cabecita y llegan tus pensamientos, tus deseos y todo equivocado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no te pusiste el yelmo de la salvación. ¿Y cómo lo vas a encontrar? ¿Cuál es la única arma que Dios nos dejó a ti y a mí? Si te das cuenta, nos dejó puros escudos. Amén, la palabra. Si te das cuenta, nos dejó puros escudos, ¿no es cierto? El yelmo, la coraza, el cincho, las sandalias, la ropa, todo ello, ¿no es cierto? Y el único que tenemos para luchar es la espada de doble filo. ¿Cuál? La bendita palabra de Dios. Es lo único que tenemos para que podamos enfrentar al enemigo, amado. Pero si tú no te pones el escudo, tú no te pones el yelmo, no te pones la coraza, no te pones las sandalias, pues ¿qué? Pues no, si no traes las sandalias no puedes caminar. Si no traes el escudo, pues las flechas llegan y te atraviesan. Si no traes el yelmo, pues por aquí más. ¿Sí? Gloria al Señor. Vamos a Isaías 3, 16, 18, por favor. No pierdan su cita, Isaías 3, 16, 18. Quitar el calzado de nuestros pies, amados hermanos, puede significar despojarnos de algo que para nosotros es preciado, pero que corrompe el corazón con soberbia y con altanería. Otra vez, quitarte el calzado de nuestros pies puede significar despojarnos de algo de algo que para nosotros es preciado y apreciado, pero corrompe el corazón con soberbia y altanerías. ¿De acuerdo? ¿Qué dice, amados hermanos? Dice, así mismo, dice Yahvé, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan danzando y haciendo son con los pies. Amados hermanos, una situación de orgullo, de altivez. Hay gente que sirve a Dios, pero solo para ser admirado. ¿Para ser qué? Admirado, reconocido. Quieren, amados hermanos, como dice la palabra, los primeros puestos.
Tiene la aprobación de toda la congregación. Gloria al Señor. ¿Sí? Nos convertimos en altaneros. Yo soy el pastor, yo soy el ungido de Villares. Y te digo una cosa, no es cierto, todos somos los ungidos del Señor. A su nombre. Gloria. Y puede que yo sea el pastor, pero aquí también hay profetas. Aquí también hay quien va a hacer el trabajo apostólico. Aquí también hay maestros. Aquí también hay evangelistas. Aquí también hay quienes reciben el don de servicio, de sanar enfermos, ¿no es cierto? Ahora, ¿se acuerdan cuando fuimos allá con los hermanos, los pastores? Dice el que estaba predicando: ¿quién tiene el don de sanidad? Que venga para que ore por el hermano. Y yo le dije: recuerde que estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesús. Pondrán manos y serán ¿qué? Sobre los enfermos, echarán fuera demonios. ¿Sí o no? O sea, todos. ¿Quiénes? Todos. Dile a tu hermano: eres importante. Es importante. Pero la exaltación te la va a dar Dios. Es más, hasta el que pone las sillas, hasta el que hace la limpieza, hasta el que lava los baños, hasta el que pone el té. Amados hermanos, es el cuerpo de Cristo. Eres importante para Dios. ¿Sí? Antes de acercarse, Moisés recibió una instrucción. ¿Cuál fue? Quita la soberbia. Tu pecado te es perdonado. Eras un asesino. Amén. ¿Nosotros qué éramos? También. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que cuando nosotros andamos hablando acerca de alguien, ¿qué somos? ¡Asesinos! ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, quitar el calzado de sus pies para poder acercarse a la presencia de ¿quién? De Dios. Para poderme acercar yo a la presencia de Dios, ¿qué tengo que quitar? Pues todo lo que estorba para estar con Él en comunión, ¿no es cierto? Fue algo que marcaría un antes y un después en la vida de Moisés. ¿Qué está marcando en tu vida un antes y un después? Un auto, una casa, un trabajo chulo. No, amado. Para Moisés, el antes y después que marcó su vida fue el encuentro con la zarza ardiente que no se consumía. Amén. Ahora ahí te va. ¿Cuántos saben que Dios escogió a Moisés? Dios se arrepiente. Escúchenme lo que les digo. Dios se arrepiente de lo que va a hacer, amados hermanos, a nosotros. Dice la palabra que sí, de lo único que se arrepiente es del mal que ha pensado hacernos por causa de ¿qué? De nuestro pecado. Ahora, ¿quién escogió a Moisés? Dios. Entonces, ahí te va. ¿Por qué quiso matar? ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? ¿Por qué lo quiso matar? ¿Por qué lo quiso matar? Porque, amados hermanos, se le olvidó una pequeña cosa: circuncidar a su hijo. ¿A su nombre? Gloria. ¿Sí se acuerdan? Sí. Dice la palabra del Señor que iban ya a entrar a Egipto a libertar al pueblo. O sea, ya había sido escogido. Y ahora dice Dios: ¿sabes qué, Moisés? No, mejor te mueres antes de que entres. ¿Y por qué lo quería matar? Porque a Moisés se le olvidó cumplir con la circuncisión de su hijo. Pero mujeres, ahí les va. Esposas prudentes, virtuosas, ¿qué hizo Séfora? Circuncidó. Fíjate, Séfora tenía ese entendimiento. Y ustedes también, mujeres, que cuando vieron que Dios iba a matar a Moisés, ¿qué hizo? Tomó un cuchillo, un pedernal, y fue y circuncidó a su hijo. Y te imaginas ahí, toda la sangre ahí, pues llegó un ¡plau! Y le dijo: me eres esposo de sangre, algo así dice la palabra, ¿no? Pero ¿qué dijo el Señor? Antes de que entres, ¿sí?, a ser el libertador de mi pueblo, como me vas a avergonzar, mejor te mato.
Pero la misericordia de Dios, ¿cuántos saben que es más grande Amén. de cualquier pecado? Hoy muchos, amados hermanos, sienten que su pecado es imperdonable. ¿Por qué? Porque no conocen la grandeza de su Dios. Porque no conocemos la grandeza de nuestro Dios, pensamos que nuestro pecado es más grande que Dios mismo. Y dice: al que a mí viene con un corazón contrito y humillado, yo no desprecio. Amén. Venid a mí el que esté cansado y trabajado, yo lo haré ¿qué? Descansar. Descansar. ¿Y de qué? Pues del pecado. Echa mi yugo sobre ti, ¿no es cierto? Porque mi yugo es ligero y fácil mi carga, dice el Señor. Una vez yo le decía: Señor, ¿cómo pesa tu obra? Y dice: ¿por qué la cargas tú? ¿Y por qué la cargas tú? ¿Se da cuenta de toda la bondad que tiene Dios para con nosotros? ¿Sí? O sea, acercarnos a su presencia. La primera instrucción que tú vas a recibir es: quita la altivez, quita el orgullo, quítate el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar que pisas santo es. Este lugar, ahí les va. ¿Este lugar qué es? Santo. Amén, a su nombre. ¿Por qué santo? Por la presencia del Espíritu Santo. Porque donde dos o más se congregan en mi nombre, yo estoy en medio. ¿Este lugar es qué? Santo. Entonces, ¿qué va a querer hacer el enemigo con el lugar santo? Destruirlo. ¿Qué va a querer? Destruirlo. ¿Por qué creen que tantas situaciones? ¿Por qué creen que tantas adversidades a los que viven en esta casa? Pero te digo una cosa: no estás solo, no estás sola. Y no hablo solamente de esta casa, sino de la casa de todos nosotros. ¿No es cierto? A su nombre. Gloria. Dios es bueno. Amén. Ahí te va. ¿Qué les dije hace rato? Preocúpense que no les pase nada. Ahora, y cuando no les pase nada es porque el Señor nos está metiendo en un reposo para que se preparen. ¿Cómo? Para que se abriguen, para que se tapen, para que se pongan su gorrita para el calor, para que se pongan su suéter para el frío, ¿verdad? Para que se amarren sus zapatos, para que se echen a correr. Gloria al Señor. ¿Cómo? En su presencia. El día que tú digas: pues ya no pasa nada. Bueno. Ahí es cuando dice el demonio: ya no nos molesten, ya es nuestro. Ya es nuestro. Por eso en los salmos que dicen: Señor, no tengas envidia por los que prosperan. Señor, ya dejé esto, dejé el otro, ¿y por qué no prospero? Y míranos esos cuánto mal hacen. Y mira, matan y tienen esto y tienen el otro. Y yo que ya, ¿qué onda? ¿Qué dijo el Señor Jesús, amados hermanos, de él mismo cuando estuvo en esta tierra a la hora de nacer? Nació, dice la palabra del Señor, en un pesebre, ¿sí o no? ¿Pero dónde fue puesto? En la pajita ahí, siempre con pajita ahí, trapitos, ¿no es cierto? Pero lo pusieron en una charola donde comen los animales. E inmediatamente Herodes da la orden. Cuando lo encuentren, le dijo a los sabios: díganme dónde es para ir a adorarlo. Pero lo que quería hacer, ¿qué era? Matarlo. Y a nosotros también nos miran: ustedes me quieren casa aparte. ¿Por qué? Porque no tienes libertad. Porque sigues sumido en esclavitud del mundo. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar de mí? A su nombre. Así es que, amados hermanos, quítate el calzado. Fíjate, ahora Moisés tenía que abandonar ¿qué? Su mentalidad egipcia. El calzado son cosas que es necesario abandonar para acercarnos a la intimidad con Jesús. El calzado puede representar otra vez patrones de ¿qué? De orgullo, de soberbia, de altivez, ¿sí? Por lo tanto, quitar el calzado de nuestros pies es una demanda a humillarnos ante Dios. Gloria al Señor. Eran los siervos más pobres y necesitados los que andaban descalzos. ¿Sí? Fíjate algo bien importante. El Señor Jesús, ¿verdad? Más bien,
El pueblo cuando salió de la esclavitud, ¿en dónde fue metido? A un desierto. ¿Pero por qué ya no salieron del desierto? Porque no le creyeron a Dios, porque no se quitaron el calzado. Los únicos que lo hicieron fueron Caleb y Josué. Dice la palabra del Señor que Josué siempre, ¿dónde estaba? En el tabernáculo. Hemos aprendido que Moisés iba y venía, ¿no es cierto? Sí. Pero Josué no salía de la casa de oración. Y era un muchacho, era un joven. Igual que a Moisés, ¿verdad? El libertador del pueblo. Ahora el Señor levantaba otro varón de 80 años para conquistar la tierra prometida. ¿De cuántos años, Josué? De 80 años también. 80 años y le dice: tú eres el general de mis ejércitos. Tú vas a meter a mi pueblo a la tierra donde fluye leche. Y hoy el Señor nos dice a nosotros: Moisés, nomás primero te estás fijando en tus necesidades. Y mi pueblo está siendo oprimido. ¿Cuáles? Los que aún no me conocen. Porque todavía hay gente que no lo conoce, pero son míos, dice el Señor. Y Moisés, es que no ha venido Aarón. ¿Cómo no? Es un hombre. Gloria. ¿Sí? Eran los siervos más pobres aquellos que andaban descalzos, o sea, los humildes. Cuando Dios pide a Moisés quitar las sandalias de sus pies, significa no acercarme a Dios con mi propia dignidad. O sea, ¿cuántos saben que somos dignos? ¿Cuántos saben que somos dignos? ¿Por nosotros? No, porque Él nos hizo dignos. Amén. Con mi propia justicia, amados, yo acabo con todos, al igual que tú. Con la justicia de Dios. O sea, no puedo acercarme con mi propia justicia, porque si yo me acerco con mi propia justicia, yo los acabo. Y el Señor, su misericordia es que grande, y su justicia es perfecta. Él da a cada quien el pago de sus hechos y de sus ¿qué? De sus dichos. ¿Sí? No puedo acercarme con mi propia capacidad espiritual de entender a Dios. Hay gente que hoy dice: yo ya conozco la palabra, la he leído 3, 4, 5 veces. Pero te digo una cosa, no es verdad, porque nada más son, perdón por la expresión, como los puercos. Nada más comen y están engordando espiritualmente. Y dice el Señor: da de gracia lo que recibí. ¿De qué? De gracia. De gracia. ¿De acuerdo? Gloria al Señor. A Josué, ¿qué le dijo? Vámonos a Josué 5, 13 y 15. Los únicos dos hombres que el Señor en esta tierra les dijo: quita el calzado de sus pies, es a todos los hijos del Señor. Pero a los dos a los cuales se refirió para recibir nosotros esa misma bendición, fueron dos. Primero Moisés y después Josué. Fíjense lo que dice. Dije Josué 5, capítulo 5, verso 13 al 15. Josué 5, 13 al 15. Josué capítulo 5, ¿al qué? Ahí es. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una ¿qué? Espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Dice 14. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Yahvé he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Que sigue. Y el príncipe del ejército de Yahvé respondió a Josué: quita el calzado de sus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué dijo: ¿cómo? Aquí algo muy importante. ¿Cuántos saben? Ahí les va, Por eso pónganse a pensar, pónganse a estudiar. ¿Por qué Josué no adoró si un ángel no recibe la adoración? ¿Por qué?
Porque tenía una qué. ¿Una qué? Vámonos al 3, hija, otra vez. Pongan atención. ¿Sí? Escudriñen, aprendan a escudriñar. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una qué. Espada. ¿Quién era? Jesús. ¿Quién era? Jesús, la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La espada de doble filo. Porque si te das cuenta, cuando el ángel llegó con Daniel, ¿qué hizo Daniel? Se postró y adoró. ¿Y qué le dijo el ángel? Levántate. ¿No es cierto? Porque soy consiervo tuyo de tus hermanos, tus profetas. Pero en ese momento, ¿quién estaba ahí? Jesús, la espada de doble filo, la palabra de Dios. A su nombre. Por eso Josué lo adoró y por eso el ángel guardó silencio. Pero sí le dijo, quítate el calzado porque el lugar donde está santo es. Ahora ahí te va. Aquí lo sobrenatural. ¿Qué le dijo después? Eso ya por el tiempo, pero todos lo conocemos porque yo creo que ya todos lo conocemos. ¿Qué le dijo? Ve y rodea Jericó. ¿Cuántas veces? 7. ¿Y después qué? Tocan las trompetas. ¿Y después? ¿Qué? ¡Grita! ¿Y qué dijo Josué? Tan loco, Señor, yo cómo voy a ir y voy a darle la vuelta 7 veces, voy a gritar. ¿Qué hizo Josué? El general más grande de los ejércitos de Dios viviente dijo, amén. Fue, dio la vuelta 7 veces. ¡Toca las trompetas! Voy a traer al hermano Rodolfo. ¡Grita Israel! ¿Te imaginas cómo gritó Israel? ¡Ah! A su nombre. ¿Y qué sucedió? Unas murallas de piedra enormes cayeron. ¿Qué? Cayeron. Ahí les va. Josué, ¿tuvo alguna derrota en su conquista? No. ¿Eh? Sí. Cuando subieron a Jai. ¿Por qué? Porque sobreestimaron a un pueblo que era poco numeroso. Amén. Sobreestimaron a un pueblo que era poco numeroso. ¿Y qué dijeron? Pues no llevemos a todos los soldados. No llevemos a todos los soldados, son pocos. Con tantos, con eso los acabamos. Y dice que ahí iba bien conceptos, ¿no? Llegan a Jai, ¡pum!, y les dan en la torre. Y llega Josué, Señor, ¿pero qué? No sé si me estoy equivocando de historia. Pero perdieron. ¿Y fueron qué? Perseguidos. Porque no consultaron al Señor. Amén. Entonces, imagínate, amados, la espada de doble filo estaba frente a Josué. ¿Qué hizo Josué? Se postró y adoró. Y recibió la instrucción que le dijo el Señor. ¿Sabes qué, Josué? Si vas a conquistar, pero quita tu orgullo, quita tu soberbia, quita tu vanidad, quita tu vanagloria. Toda la gloria que vas a obtener es de Dios. Y vas a ir y vas a dar 7 vueltas. ¿Y cómo Josué confirmó que toda la gloria era de Dios? Porque él solamente hizo lo que Dios le dijo. Él lo agarró por su parte. ¿Saben qué? No, este ángel, yo creo que el Señor es, tráiganse los cañones que lanzaban piedras, ¿no? En ese tiempo. Tráiganse los troncos y vamos sobre la puerta. No, amados. Y el Señor a nosotros nos da la victoria, ¿cómo? En lo sobrenatural. ¿En lo qué? El enemigo te ha cercado, ¿sí? Con murallas. Te ha cercado con grandes paredes. ¿Sí o no? ¿Y quiere qué? Tenerte encerrado sin libertad para que tú puedas conquistar. El problema es que tú le creas. Y sin darte cuenta está pasando el tiempo.
y estás de derrota en derrota en lugar de ir de victoria en victoria. Hay algo bien importante que nosotros tenemos que entender. La mayoría de nosotros como hijos de Dios, cuando nos preguntan ¿cómo estás? Bendecidos y en victoria, muchos dicen, ¿no? Bendecidos y en victoria. Y no es cierto, amados. ¿Cuántos de nosotros somos sinceros y seguimos luchando en el nombre de Jesús? Porque estamos derribados, mas no destruidos. Amén. Entonces, amados hermanos, el pueblo había salido del desierto, ahora serían introducidos a la tierra prometida. Josué tenía que abandonar las sandalias, ¿de dónde? Del desierto. Todos los que entraron al desierto no salieron. ¿Por qué? Porque no tenían libertad. ¿De acuerdo? Y al no tener libertad, pues no podían entrar a conquistar. ¿Por qué? Porque era un pueblo que no creía en Dios, que veía los milagros, que veía la abundancia, pero no le creyó a Dios. Amados, ¿el pueblo de Israel en el desierto trabajó? ¡No! ¿Qué hacían? Su trabajo era juntar el maná y ir y cocinarlo, ¿sí o no? Era lo único que hacían. Imagínate, no tenían que trabajar. Ahora, ¿cuántos piensan en una vida eterna? Y estando en esta tierra, ¿no puedes adorar a papá? ¿Cómo quieres ir en la eternidad a adorar al que vive, al que reina? Dios desea bendecirme y desea bendecirte en todas las áreas de tu vida. Mi mentalidad no debe de ser la de yo ya hice lo que pude. ¿Cuántos hemos dicho eso? Pues yo ya hice lo que tenía que hacer, allá los demás. ¿No? ¿Cuál es la mentalidad que tenemos que tener? Como Josué, ¿sí? Que en el nombre de Jesús continuemos avanzando. Amados, hemos visto cómo ha venido el maligno a querer acabarnos, ¿no es cierto? ¿Y qué cuántos se van a echar a correr? No, ya no, Señor, ya no, ya no. Es lo más fácil. Y no, amados hermanos, por algo el Señor trajo los que trajo. ¿Para qué? Para recibir instrucción de parte de Dios. Vas a conquistar, sí, pero tienes que dejar ¿qué? La esclavitud de Egipto y las sandalias que traes del desierto. ¿Cuál? En el desierto que encontraron, no tenían fe, no tenían confianza en lo que Dios les decía, tanto que no pudieron salir de ahí, sino solamente ¿quiénes? Sus hijos. Amén. Muchos no conquistan porque no se han quitado las sandalias que usaron en el desierto. Ya vamos a terminar. Finalmente, más tarde, quitar las sandalias de sus pies para Moisés, ¿qué significó? Escoger el sufrimiento con el pueblo de Dios. ¿Sí? Otra vez, él estaba ¿qué? Cómodo. ¿Estaba qué? O sea, ¿qué necesidad tenía de haber matado a su compatriota egipcio? Pues allá que lo sacaran, no. Pero él prefirió sufrir con el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos sabemos que tú y yo tenemos un llamado. Escoger el sufrimiento con el pueblo de Dios que gozar de los deleites de Egipto. ¿Qué le ofrecía los deleites de Egipto? Todo. Pecado, maldad, todo. Quitar el calzado de mis pies significa renunciar a títulos terrenales, escogiendo el más grande de los nombres. ¿Cuál es el nombre más grande que tenemos? O el título más grande que tú y yo tenemos. ¿Cuál es el título más grande que tenemos? Su nombre. Gloria. Somos hijos de Dios. Ese es el título más grande. Mira tu hermano, hola hijo de Dios. Sí. Gloria al Señor. Quitar el calzado de mis pies significa renunciar a títulos terrenales, escogiendo el más grande de los nombres. ¿Cuál? El que soy un hijo de Dios. Hebreo 11, 24, 26. Amados hermanos, quitar las sandalias de mis pies es considerar el sufrimiento por Cristo como una riqueza antes que poseer los tesoros de este mundo. Fíjense lo que dice Hebreos. Si es Hebreos, ¿verdad?
11, 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. A su nombre. Gloria. Escogiendo antes ser, ¿qué? Maltratado, sufrido es lo que acabamos de decir. Maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio, o sea, el sufrimiento, la afrenta de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en dónde? El galardón. ¿Cuál es el galardón que tú y yo tenemos? La vida eterna. ¿Cuál es nuestro galardón? La vida eterna. Y que en esta tierra seamos reconocidos como ¿qué? Como los hijos de Dios. ¿Sí? Ahora, quitar esas sandalias, amados hermanos, es: no me interesan estas cosas que se van a acabar. Dicen por ahí, ¿no? Desnudo vine y desnudo me iré. ¿No es cierto? Amados, solo quienes han quitado el calzado de sus pies se permiten ser guiados y enseñados por Jesús. Hay gente que ya no recibe la palabra, madre, porque dicen que ya saben. Amados hermanos, allá están levantando los nuevos predicadores. Y amados hermanos, ¿cómo aprende uno de esos pequeñitos que el Señor está levantando? Amén. Porque todos empezamos de alguna manera. Sí, Salmo 5.8, y ya nada más dos y terminamos. Salmo 5.8. Salmo 5.8. Salmo 5.8. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: guíame, Yahvé, en tu justicia, a causa de ¿quiénes? De mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Endereza delante de mí ¿qué? Mira a tu hermano, otra parte de la izquierda, no. Guíame. ¿Pero qué? Guíame en tu justicia, porque en mi justicia me voy a perder y me voy a desviar. Por eso cuando des un consejo, amado, que sea de la palabra de Dios, no que sea de ti, porque en tu justicia, otra vez, tú vas a matar y vas a deshacer lo que Dios no quiere acabar. Amén. Salmos 27:11, ya es el último. Salmos 27:11, y escudriñan en su casa la palabra. Salmos 27:11, ¿qué dice? Con ese terminamos. Prepárense, tenemos Santa Cena. Enséñame, oh Yahvé, tu camino, y guíame por senda de rectitud. ¿A causa de qué? De mis enemigos. Amados, ¿cuántos de nosotros por causa de nuestros enemigos tenemos miedo? Hablan y dicen, ¿verdad? Y dicen y no se callan. Pero tú ¿qué haces? Guarda silencio y espera en la justicia de tu Dios. ¿Por qué? Porque Él se actúa con una justicia, amado, que a ti te va a bendecir. Hemos estado leyendo los salmos, ¿no es cierto?, los días de oración, y vemos cómo el salmista pide, ¿verdad?, venganza, ¿sí?, de todas las situaciones que está viviendo. Y llega el Señor Jesús y le dice: sí, pues ahora vas a perdonar, vas a dar y vas a cuidar de todos aquellos que te maldicen, que te persiguen. Cuando Pedro fue restaurado, ¿qué le dijo? Apacienta mis ovejas, cuida mis corderos, apacienta mis ovejas. 3,000 veces la misma cosa. Ahora, dice la palabra que hay ovejas y cabritos, sí. Los cabritos son los que andan brinquen por aquí, brincan por allá. Y amados hermanos, no echan raíz. ¿Y qué pasa? Aparentemente están con Dios, pero están fuera de la voluntad de Dios. ¿Están qué? Fuera de la voluntad de Dios. Mas sin en cambio, el día que regresen, el Señor mismo les va a echar el brazo al cuello. Entonces nosotros, pues también, en el nombre de Jesús,
Y que Dios nos ayude a todos. Amén. Y que Dios nos ayude. Por eso dice el Señor, prepárate, quita el orgullo, quita la falta de perdón, quítalo, porque no te permite estar cerca de mí. Estás tomando decisiones por tu enojo, por tu ira, estás tomando decisiones por lo que estás pasando. Pero recuerda que yo soy el que enderezo tus caminos, que yo soy el que hace nuevas tus sendas. Vendrán tus enemigos por un camino y por 7 huirán de ti. ¿Cómo? Decía por ahí, ¿verdad? La victoria del Señor no es con guerra, no es con armas, sino con ¿qué? Con su Santo Espíritu. Amén. ¿Cuántos tenemos el Santo Espíritu de Dios? Amén. ¿Y cómo, amados hermanos, va a crecer ese Santo Espíritu? Comiendo, nutriéndose con la palabra de Dios, la espada de doble filo, en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie. Ya terminamos. Padre, Dios de la gloria, gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje, Señor. Has hablado nuestra vida con amor, con misericordia. Nada ni nadie podrá robarnos el gozo de tu salvación. Hemos aprendido y hemos comprendido que solo tú nos das descanso, que solo en ti tenemos salvación, vida eterna. En este momento, Padre, nos despojamos de nuestro calzado, ese calzado, Padre, lleno de arrogancia, lleno de vanidad, lleno de todo lo que te desagrada, Señor. Que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de tu nombre. Perdona nuestros pecados. Lávanos una vez más con tu sangre preciosa. Ten misericordia de nosotros. Somos dados a la maldad. Somos dados a la hipocresía, Señor. Pero en ti somos renovados. Renueva en todos y cada uno de nosotros un espíritu recto que alabe, que bendiga tu santo nombre. No somos mejor que nadie, Padre, claro que no. Pero sí tenemos que ser diferentes. Ayúdanos, Señor, a hacer esa diferencia que dice tu palabra. En este momento, descárgate. Deja tus pecados. Quítate esas sandalias de arrogancia, de orgullo, de vanagloria. Esas sandalias que no te permiten estar en la presencia de tu Señor. Él está aquí. Él en este momento te abraza. Pero no solamente es un abrazo de consolación, sino un abrazo de salvación, de vida eterna. Dile, perdóname, Señor, perdóname. Puede que tengas razón en estar airado, enojado. Puede que tengas la razón de tu enojo, de tu tristeza, de tu angustia, de tu decepción. Puede que tengas la razón. Pero Dios es el que tiene la verdad. Y la verdad es que el Señor te dice, dale de comer, dale de beber, perdónalo, ayúdalo. Oh Dios Todopoderoso, así como Moisés, Señor, nos acercamos ante ti y queremos honrarte con la primicia de nuestro corazón. Queremos bendecirte. Ven, Espíritu, ven y llena nuestra vida de tu gloria, de tu poder. Eres nuestro Dios Todopoderoso. Renueva nuestras fuerzas, Padre. Los jóvenes se cansan y se fatigan, pero a nosotros tú renuevas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús. Ve que esta honra y vida son la renovación de la humildad y el temor al Señor. Nada ni nadie podrá separarnos del gozo de tu salvación, Padre. Te reconocemos en todos nuestros caminos, que sin ti nada somos, que sin ti estamos perdidos. Bendito seas, glorioso Rey. Encomendamos nuestra vida a tu fiel cuidado, poderoso. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor,
con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y
Líbranos y lávanos con tu poder. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Todas nuestras necesidades en tus manos. El calzado de nuestros pies, Señor, nos los quitamos por decisión propia. Queremos bendecirte. Padre, esta iglesia está en tus manos esta hora. Se haga tu voluntad, ayúdanos, Señor. Oh Dios Todopoderoso, prepáranos, porque sabemos que en ti, Señor, en ti hay salvación, vida eterna, pero también sabemos que tenemos una guerra sin cuartel con el reino de las tinieblas. Ayúdanos a ser entendidos, ayúdanos, Señor, a ser valientes. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Amén.